Ya, muy bien. Dios le bendiga, hermano Enrique. Le damos gracias al Señor porque podemos tener esta oportunidad, ¿no es cierto?, de poder la palabra del Señor, el capítulo 12 del libro Apocalipsis. Los demás hermanos ya están todos avisados. Así es que si esperamos que se incorporen más. Si no, bueno, lo hacemos entre nosotros, no, pues hermano, ¿cuál es el problema? Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para poder ser guiados por el Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre amado celestial, santificado sea tu nombre. Te damos, Padre amado, la gloria y la honra que solamente tú te mereces. Amén, Señor. Señor, porque tú dirige tu Hijo, Señor Jesús. Dale de tu gracia, Señor. Espíritu Santo sea con nosotros. Muchas gracias, Padre eterno, Rey del cielo, por prestarnos un día más de vida. Muchas gracias por darnos la bendición, Dios amado, de poder estudiar tu palabra. Te agradecemos, Señor, la bendición que día a día tú nos brindas, Padre, de poder servirte con todo nuestro corazón. Bendice a cada uno de mis amados hermanos que aún no se han podido conectar, Señor. Ayúdalos, guárdalos, protégelos. Gracias por mi amado hermano Enrique, Señor, por su esposa, su familia. Gracias porque podemos compartir tu bendita palabra. Te agradecemos, Señor, esta bendición, Padre, pidiéndote que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento y nos ayude, Dios mío, cada día a vivir como hijo de Dios y a hacer siempre tu voluntad. Así como tú nos perdonas, Padre, debemos estar siempre dispuestos a perdonar, a nunca guardar odio ni rencor contra nadie, sino esperar y confiar en ti siempre. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Te amamos con todo nuestro corazón, Rey del cielo. En el nombre de Jesús, que la voz de Dios prevalezca siempre, siempre por sobre la voz del hombre. Muchas gracias, Dios mío, por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Hermano Enrique. Sí. Ya. Le voy a pedir, por favor, que abra su Biblia ahí en Apocalipsis capítulo 12 y lo lea tranquilamente, respetando los puntos, los comas, pausaditos. Son 17 versículos, ¿ya? Y lo vamos a analizar de tal forma que ¿Todo el capítulo? sí, completo. Amén. Léalo. Subtítulo dice: La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos,
y lo que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el gran dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Enrique. Bien, a ver, aquí tenemos el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que es un capítulo muy simbólico. Ya, aquí hay muchas señales, mucho simbolismo. No hay cosas literales, muy pocas. ¿Ya? Entonces aquí nos encontramos, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo en forma expositiva, es decir, versículo a versículo dice, apareció en el cielo una gran señal. Ya es una señal, ¿se fija? Es lo que Juan vio, es una señal, ¿ya? Algo que simboliza algo, ¿ya? No es algo literal. Dice, una mujer vestida de sol. Entonces, una mujer vestida de sol, ¿no es cierto? Con la luna debajo de sus pies. Obviamente, esto es simbólico. Imposible, ¿no es cierto?, que sea literal. ¿Ya? No puede ser literal porque no hay ninguna mujer, ¿no es cierto?, que esté vestida de sol y con la luna debajo de sus pies. Todo esto es metafórico, simbólico. ¿Ya? Y sobre su cabeza una corona con 2 estrellas. Vamos a decir, ¿no es cierto?, que esta mujer, aquí la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, cree que es la Virgen María, pero eso no merece ningún comentario porque está fuera de toda hermenéutica, de toda teología. Es una aberración terrible que un papa dijo, no, esta es la Virgen María, llegó y lo dijo, ¿no? Ya, porque antiguamente, ¿no es cierto?, existía lo que era la infalibilidad del papa, es decir, lo que si el papa decía que es así, es así. Ya, pero sabemos que esa cuestión no es así. El papa es un ser humano nomás, es un sacerdote de la religión babilónica, ¿ya? Y no tiene ningún tipo de infalibilidad, para nada. Entonces, no es la Virgen María. Después tenemos, ¿no es cierto?, un segmento de la Iglesia Cristiana Evangélica, pero muy pequeño, que creen que es la Iglesia, ¿ya? Que esta mujer es la Iglesia. Y, ¿no es cierto?, la gran mayoría de los teólogos coinciden que esta mujer representa a la nación de Israel. Eso es lo correcto, ¿ya? La mujer Estado, el Estado de Israel. La mujer representa aquí, ¿no es cierto?, Israel. ¿Por qué? Porque tiene, ¿no es cierto?, está vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza, ¿no es cierto?, una corona de 2 estrellas. Esto corresponde al sueño profético de José. José, ¿no es cierto?, era el hijo regalón que tenía Jacob, ¿ya? Y cuando uno de los tantos sueños que tuvo, ¿no es cierto?, soñaba que el sol, la luna y 2 estrellas, ¿no es cierto?, se inclinaban a él. Ya, y todo esto tiene que ver con Israel. Por lo tanto, esta mujer simboliza, ¿no es cierto?, a Israel, la nación de Israel. No es la iglesia, y mucho menos es la ex Virgen María, porque sabemos que María después tuvo más hijos, ¿ya? En el nacimiento de Jesucristo fue virginal, claro que sí, claro que sí. Pero después tuvo más hijos, 4 hombres y aproximadamente 2 o 3 mujeres. Tuvo aproximadamente 7 o más hijos. María, la mamá de Jesucristo. No podemos decir madre de Dios porque Dios no tiene madre. Ya la humanidad de Jesús, Jesús hecho ser humano, Dios hecho ser humano, la humanidad, eso sí tuvo mamá, claro, Jesucristo. Pero Dios, como Dios, no tuvo mamá, si Dios no tiene principio ni fin de día. Ya, entonces identificamos aquí en el versículo 1, hermano Enrique, que la mujer, ¿no es cierto?, no es, como dice la Iglesia Católica, no es la Virgen María, o ex Virgen María, le voy a decir, porque después tuvo más hermanos, más hijos. No es la Iglesia, no es la Iglesia, no es la Iglesia, ya, pero sí es la nación de Israel, ¿ya?
Muy bien, sigamos. Dice versículo 2, y estando encinta, es decir, embarazada, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Aquí, ¿no es cierto?, podemos ver que a la nación de Israel, el nacimiento del Señor Jesucristo, del Mesías, trajo bastante problema. A la nación como Estado, a la nación como Israel, le trajo, ¿no es cierto?, a la Virgen hija de Sión, ya desde que el Señor prometió ahí en Génesis 3:15, prometió, ¿no es cierto?, que de la simiente de la mujer iba a venir alguien, un libertador que le iba a aplastar la cabeza a Satanás, y ese es Jesucristo. Entonces, en ese espacio aproximadamente de 4.000 y tantos años, ¿ya? En formarse la nación de Israel con Abraham, Isaac, Jacob, ya, etcétera, 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 pasar un buen tiempo, es decir, fue un tiempo bastante prolongado, aproximadamente 2.500, 3.000, 2.500 y tantos años, ¿no es cierto?, de que apareció Abraham, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, en un total de 4.000 años desde Adán hasta Jesucristo, ¿ya? En formarse la nación de Israel, en que Jacob con sus hijos, ¿no es cierto?, descendieran a Egipto y de ahí tuvieron 430 años, volvieran a la nación de Israel, apareciera, ¿no es cierto?, la dinastía de David, después en la deportación de Babilonia, después la vuelta, etcétera, etcétera. Todo eso pasaron aproximadamente 2.500 y tantos años. Y si contamos desde Adán, desde que se dio, ¿no es cierto?, esa profecía de Génesis 3:15 de que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien que le iba a aplastar la cabeza al dragón, pasaron aproximadamente 4.000 años. ¿Se fijan? Entonces, ¿no es cierto?, aquí el versículo 2, ¿no es cierto?, nos habla claramente de la nación de Israel, al igual que el versículo 1. La mujer representa a Israel, no a la iglesia y mucho menos a la ex Virgen María, porque María tuvo más hijos, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, todo esto es simbólico. Estaba encinta, estaba embarazada, ¿no es cierto?, clamaba con dolores de parto, la angustia del alumbramiento, todo eso, ¿no es cierto?, es simbólico de que a Israel le costó bastante, ¿no es cierto?, aparecer, que traer, por así decirlo, a la luz, a la vida, a nuestro Señor Jesucristo. Persecuciones, muerte, deportaciones, montones de cosas que le ha pasado al pueblo de Israel hasta el día de hoy, ¿ya? Muchos problemas, muchas dificultades. Versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. Aquí estamos hablando ya de otra señal. Al igual que el versículo 1, ¿cierto?, apareció una señal. Una señal simboliza algo, ¿ya? Pero aquí, si bien es cierto, ¿no es cierto?, aparece una señal, pero aquí ya aparece algo más, un poco más literal, solamente que hay que identificarlo. Si bien es cierto, simbólico, ¿ya?, pero se identifica claramente quién es. He aquí un gran dragón escarlata. Ya, la respuesta, hermano Enrique, es muy facilita. La encontramos en el versículo 9 del mismo capítulo 12, versículo 9. Dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás. O sea, ¿quién es este dragón? La misma Biblia lo interpreta. La serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás. Ese es el dragón. Muy fácil, muy sencillo. Te diga, si bien es cierto, podemos tomarlo en forma literal, ¿ya? Pero también ese dragón simboliza algo. En este caso, ¿simboliza a quién? A la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 7 diademas. Dijimos que esos 7 cabezas corresponden, ¿no es cierto?, a las mismas 7 cabezas del capítulo 13 al anticristo. Y los 10 cuernos, ¿no es cierto?, ya, sí, al igual que el anticristo, ¿no es cierto?, simbolizan los 10 reyes, ¿no es cierto?, los últimos 10 gobiernos del último imperio mundial, con el anticristo a la cabeza. Entonces, las 7 cabezas corresponden a 7 imperios mundiales que han existido, a saber, ¿no es cierto?, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y por último, ¿no es cierto?, el séptimo imperio es el imperio del anticristo, que va a gobernar aquí en la tierra. ¿Ya? Esos son las 7 cabezas. Repito, ¿no es cierto?, el imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilonio, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, y por último, el último imperio mundial va a ser el imperio del anticristo, pero que va a durar aproximadamente 7 años o los últimos 3 años y medio, ¿ya? Para ser más exacto. Y su cabeza, ¿no es cierto?, 10 cuernos. Esos 10 cuernos corresponden a los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel,
o los 10 cuernos a la bestia del capítulo 7 del libro de Daniel. Es lo mismo, exactamente lo mismo, o los 10 cuernos en el capítulo 13 de Apocalipsis del anticristo, de este monstruo, que es el anticristo, esta vez. Ya, pero aquí el dragón, ¿no es cierto?, tiene exactamente lo mismo que el anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo es como una copia fiel del dragón. Así como Jesucristo, el Hijo de Dios, es la copia fiel de Dios el Padre, cuando Jesús le dijo, tanto tiempo que he estado con ustedes, Felipe, y no me habéis conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y tal palo, tal astilla, podríamos decir acá en Chile. ¿Se fija? El que ha visto a Jesucristo, ve a Dios el Padre, porque Jesucristo era Dios hecho ser humano. Entonces aquí, ¿no es cierto?, es exactamente lo mismo. El dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y el anticristo en el capítulo 13 tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en el capítulo 17 lo mismo, 7 cabezas y 10 cuernos, el mismo anticristo. ¿Se fija? Y, ¿no es cierto?, esas 7 cabezas, ya las nombramos, ¿no es cierto?, son los 7 imperios mundiales que han existido. El imperio egipcio, el imperio asirio, el babilonio, el medo-persa, el griego, el romano, y por último, el último imperio mundial va a ser el imperio del anticristo. Y, ¿no es cierto?, ya dijimos, esos 10, los 10 cuernos, ya son 10 países, 10 gobiernos humanos que van a gobernar juntamente con el anticristo. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, o 10 gobiernos humanos, 10 reyes, 10 gobiernos humanos, que aún no han recibido reino, pero por una hora, es decir, por poco tiempo, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, para gobernar juntamente con el anticristo, los últimos 3 años y medio. ¿Ya? Dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la vez. Estos 10 reyes, estos 10 gobiernos, estos 10 países, 10 gobiernos humanos. Algunos dicen que son 10 zonas, que el anticristo va a dividir el mundo en 10 zonas. Puede ser, ya. Pero más que nada, esto se refiere a 10 países que conformaron lo que era otrora el Imperio Romano por la profecía de Daniel capítulo 7. Ahí está muy clarito la cuarta bestia, ¿no es cierto?, que tenía esas 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahí está muy bien explicado, eso ya lo vimos, ¿ya? Cuando vimos los tiempos del fin, el capítulo 1, 2, 3, 4, etcétera, de los tiempos del fin, de la hojita, y, ¿no es cierto?, muy claramente ahí se demuestra que estos 10 cuernos se corresponden a la bestia del capítulo 7 del libro de Daniel, ya que son 10 reyes, 10 gobiernos que van a resurgir del otrora Imperio Romano, del que fue el Imperio Romano. Verso 4 dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que de toda la creación, de todos los ángeles que Dios creó, Dios no creó a Satanás como Satanás. ¿Ya? Era un ángel hermoso, lindo, bonito, se llamaba Lucero, que significa portador de luz, o Lucifer. ¿Ya? Hoy en día los luciferianos, los reptilianos adoran a Lucifer como Satanás. Piensan que él es el ángel de luz porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, ¿no es cierto?, arrastraba la tercera parte de las estrellas. Si tomamos que supongamos un ejemplo, que el Señor haya creado 12.000 millones de ángeles. Un tercio de 12 son 4.000, es decir, 4.000, un tercio, porque el entero, ¿no es cierto?, se divide en 2 medios, 2 mitades, 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, etc. Ya un tercio se fueron con Satanás. Entonces, si el Señor creó, por poner una cifra nomás, el Señor hubiese creado el Padre Celestial, Jesucristo, el Espíritu Santo, y han creado 12.000 millones de ángeles. Significa que 4.000 millones se fueron con el enemigo, se fueron con Satanás. Pero los otros 2 tercios quedaron fieles a Dios. Es decir, un tercio se rebeló con Satanás a la cabeza y los otros 2 tercios quedaron fieles a Dios el Padre. Entonces la proporción es 2 contra 1. 2 contra 1. Por cada un bicharraco que quiera hacernos daño, hay 2 ángeles que nos cuidan. Por cada 2 bicharracos que quieran hacernos daño, poner tropiezo, hay 4 ángeles que nos cuidan. Por cada 3 bichos asquerosos, hay 6 ángeles que nos cuidan. Siempre la proporción es 2 contra 1. ¿Ok? ¿No es cierto? Y arrastraba la tercera parte y la arrojó sobre la Tierra. La Tierra, el planeta Tierra, va a ser el centro, el epicentro mundial de todo lo que es la gran tribulación. La Tierra no va a ser el planeta Venus, Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno, ni la galaxia Andrómeda, no. Va a ser el planeta Tierra. Aquí van a ser arrojados, ¿no es cierto?, estos ángeles caídos con Satanás a la cabeza. Las arrojó sobre la Tierra, sobre este planeta Tierra.
Y el dragón, dice, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí, ¿no es cierto?, ya dijimos que la mujer era Israel, y esto también es simbólico, porque un dragón no se va a parar, no se va a colocar enfrente de una mujer que va a tener una guagua, que esté por parir, ¿no es cierto?, por tener una guagua y se va a comer la guagua. Mejor mata a la mujer y mata a la guagua al tiro. ¿Se fija que esto es simbólico? Ya, esto no tiene nada que ver. La interpretación que yo estoy dando, claro, en forma literal, pero aquí estamos hablando de algo simbólico. ¿Por qué? Porque Jesucristo, ¿no es cierto?, cuando nació, su papá, el ángel, ¿no es cierto?, le dijo a José y a Mira, toma a María y al niño y llévalos a Egipto, ¿ya? Porque allá tenía que salir arrancando, porque si Herodes quería matar a todos los niños. No se olvide que Herodes mandó, ¿no es cierto?, a matar, cuando se vio burlado por estos reyes magos que han sido, se vio burlado por ellos, ¿no es cierto?, mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Fue horrible, una masacre espantosa, horrible. Imagínense matar niños inocentes de 2 años para abajo. Terrible. Bueno, entonces, esto de que el dragón se paró frente a la mujer es simbólico. No es que Satanás se haya parado frente a la Virgen María a querer matar a Jesús. No, esto es simbólico. Significa que Satanás persiguió a Israel de alguna u otra manera para impedir que venga ese Mesías. Ya como la película, no sé si vio la película usted, hermano Enrique, la película Terminator. ¿Ya? Schwarzenegger ahí, ¿no es cierto?, que era el malo, venía del futuro para acá para impedir que John Connor, ¿no es cierto?, luchara contra las máquinas y todo el asunto, tratar de impedir eso. Ya, bueno, acá eso es una copia, una película, ¿ya? Pero acá fue literal, ¿ya? Satanás, ¿no es cierto?, quiso siempre degenerar la raza humana, ahí en Génesis capítulo 6, después persiguió a Israel, bueno, Abraham, Isaac y Jacob, todos sus esposas infértiles, no podían tener hijos, solamente el acto sobrenatural de Dios, ¿no es cierto?, hizo que esas mujeres tuvieran, bueno, Abraham tuvo a Isaac para la descendencia, Isaac tuvo, ¿no es cierto?, a Jacob, y ya Jacob, ¿no es cierto?, ya tuvo 12 hijos, y de uno de esos 12 que fue Judá, de ahí vino el linaje de David, y de David vino Jesucristo, en cuanto a la carne, en cuanto a la descendencia humana. ¿Ya? Entonces, Satanás siempre quiso destruir a la nación de Israel, de alguna u otra manera, en Egipto, ¿no es cierto?, después con las deportaciones, con la idolatría, influenciando siempre lo malo para la nación de Israel, tan pronto como naciese. Y de hecho, ¿no es cierto?, ahí con esa bestia inhumana que era Herodes, que mandó a matar eso a todos los niños de 2 años para abajo, eso fue horrible, una masacre horrible, una vergüenza horrible, espantosa. Entonces, el dragón siempre quiso destruir a Israel para que no naciera, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo, que iba a ser el libertador de toda la raza humana. ¿Se fijan? Eso quería impedirlo. Bien, versículo 5 dice, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién es ese? Jesucristo. Tan simple como eso. El hijo varón aquí es Jesucristo. Israel, ¿no es cierto?, nos ha dado 3 bendiciones grandes. Nos ha dado Jesucristo, nos ha dado la Biblia, la palabra de Dios, ¿ya? Y es el único país, por así decirlo, que tiene una religión monoteísta, porque el resto, la gran mayoría de las naciones son todas politeístas. Aquí en Chile estamos los evangélicos, los católicos, mormones, testigos de Jehová, hinduistas, sintoístas, musulmanes y bla, 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 bla. Todas las naciones, pero Israel no. Israel es la única nación monoteísta. Israel nos dio al Mesías, Jesucristo. No se olviden que Jesucristo es el Mesías de Israel. Y también, ¿no es cierto?, nos dio la Biblia, la palabra de Dios. Ya la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 autores, de los cuales, ¿no es cierto?, uno solo, que es Lucas, el autor del Evangelio de Lucas y el autor de los Hechos de los Apóstoles, fue el único griego. El resto fueron todos de la nación de Israel. Dieron la Biblia, la palabra de Dios. Y ella dio luz un hijo varón, ya sabemos, Jesucristo, ¿no es cierto?, y regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Qué significa va a regir con vara de hierro? Que en el reinado milenial del Señor Jesucristo, Jesús va a ser implacable con lo malo, vara de hierro, va a ser justo. Y cuando tenga que castigar una nación, un gobernante, el que sea, lo va a castigar de inmediato. Por eso significa vara de hierro. Va a regir con vara de hierro, ¿qué cosa? Las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Claro, si Jesús estuvo aquí apenas en la tierra 33 años, aproximadamente. Breve tiempo, 33 años. Jesucristo nació, ¿no es cierto? Se desarrolló en forma normal, como un joven judío normal. Ya a los 30 años inició su ministerio, y a los 33 estaba muerto, murió, resucitó, fue glorificado arriba, ¿no es cierto? Y envió al Espíritu Santo a orar a la iglesia.
Por lo tanto, ¿no es cierto? Por eso dice aquí, ¿no es cierto? Su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, se escapó de las garras de Satanás, porque Dios cuidó a nuestro amado Rey Salvador Jesucristo, y Jesús, como era Dios hecho ser humano, también, ¿no es cierto?, no se dio a las tentaciones, no se dio a las presiones del enemigo, a nada. Él mantuvo, ¿no es cierto?, como humano, porque como Dios es invencible. Jesús tenía dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre. Entonces, como humano, él nunca pecó, nunca falló. Y ahí venció a Satanás en la cruz de Calvario. Dice, verso 6, y la mujer huyó al desierto. Y aquí Israel, ¿no es cierto?, después de los 3 años y medio, cuando este hombre, ¿no es cierto?, muera, el anticristo, a los 3 años y medio muera, resucite, ya se crea Dios, porque va a volver de la muerte, ya, va a sentarse en el trono del tercer templo que va a reconstruir Israel, la nación de Israel, ¿no es cierto? Y al reconstruirlo, ¿no es cierto?, este hombre se sienta ahí en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios como Dios. Eso sale en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Ahí habla de eso. Pablo, ¿no es cierto?, describiendo al anticristo desde el punto de vista espiritual. Entonces este hombre, cuando muere, resucita, vuelve a la vida, ¿no es cierto? Eso sale en Apocalipsis 13:4, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, significa que este hombre va a morir, pero va a resucitar, va a volver a la vida y va a decir, ¿no es cierto?, ahora yo soy Dios, todo el mundo tiene que adorar, y se va a sentar ahí en el templo, ¿cierto? Entonces dice que la mujer huyó al desierto. ¿Por qué? Porque Israel en sus últimos 3 años y medio va a tener que arrancar, porque este hombre se va a creer Dios, va a decir ahora yo soy Dios, me siento en el templo de Dios como Dios y todo el mundo tiene que adorar. Le vuelvo a decir, eso sale en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, de los versículos 1 al 12. Entonces la mujer Israel arranca al desierto, ¿ya? Pero ahí el Señor le tiene preparado un sustento, le tiene preparado, ¿no es cierto?, un abrigo, le tiene preparado un lugar. Dice, donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Eh? Israel, ¿no es cierto?, va a arrancar porque se va a sentir traicionado, va a decir, no, pues nosotros solamente adoramos a Dios, a Yahweh, a Yahvé, a Elohim, y menos al anticristo, y bla, bla, y ahí va a quedar descuento. Entonces el anticristo se va a levantar contra todo lo que se llama Dios, y entre ellos van a estar el pueblo de Israel, la nación de Israel. Ese remanente que va a arrancar ahí al desierto, que tiene lugar preparado por Dios, el Señor va a volver a tratar con su amado y bendito pueblo de Israel. Va a volver a tratar como trató con ellos en el desierto durante 40 años. Solamente que ahora no van a ser 40 años, van a ser aproximadamente 3 años y tanto, o 3 años, ¿no? ¿Ya? Con su amado y bendito pueblo Israel ahí en el desierto. Hola. Hola Lolita, bendiciones. Estamos en el capítulo 12, vamos en el versículo 6. Ya, qué buena. Algo alcancé, espérame. No, si todavía queda harto. Ya. Estamos en el capítulo 12. En el capítulo 12, y vamos en el versículo 6. Entonces, la mujer, es decir, Israel, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. Dios siempre ha cuidado y va a cuidar a su amado pueblo Israel. Aunque sean, en este momento, ¿no es cierto?, Israel está en incredulidad como nación, que rechacen a Jesucristo, rechacen al Mesías, que van a recibir un falso Mesías y todo lo demás. Pero aún así, Dios sigue amando a su amado pueblo Israel. Y le tiene un lugar ahí, ¿no es cierto?, preparado, ahí en el desierto, ¿ya?, para que sea sustentado por 1260 días. 1260 días, ¿no es cierto?, son aproximadamente 3 años y medio. Cuando hablamos de 1260 días, 42 meses, 3 años y medio, o tiempos y medio tiempo, es exactamente lo mismo, 3 años y medio, la segunda mitad de la gran tribulación. Porque la gran tribulación, según la semana número 70 del profeta Daniel, ¿no es cierto?, son 7 años. Y la mitad de 7, ¿no es cierto?, son 3 y medio. Entonces, la primera mitad son para los 2 testigos y para los 144.000 israelitas, ¿no es cierto?, que van a salir de las 12 tribus de Israel, que van a salir a predicar a todo el mundo, como el apóstol Pablo. Aprovechando, obviamente, todo lo que es la tecnología. Pero los últimos 3 años y medio van a ser para el anticristo y el falso profeta. ¿Por qué? Porque este hombre, ¿no es cierto?, a la mitad de la semana le hace cesar el sacrificio. ¿Por qué hace cesar el sacrificio? Porque este hombre muere, resucita, vuelve a la vida y se cree Dios. Y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, sus últimos 3 años y medio, este hombre se va a creer Dios y va a demandar, ¿no es cierto?, adoración, devoción, etcétera, etcétera. Solamente a él va a decir ahora yo soy Dios y nadie puede luchar contra mí.
Por eso Apocalipsis 13:4 dice, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Claro, porque volvió de la muerte. Para que ella sea sustentada por 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, o tiempo si la mitad de un tiempo. Ya. Hasta aquí, por así decirlo, la primera parte del capítulo 12. Vamos a la segunda parte. Aquí en esta segunda parte se nos muestra una batalla celestial, una batalla angelical. Dice, después de esto, ¿no es cierto? Después de las 2 señales que Juan vio de la mujer, que simboliza Israel, ¿ya? Y del dragón, que simboliza Satanás, etc. Después de esto, ¿no es cierto? Vi una gran batalla en el cielo. Aquí ya Juan vio espiritualmente una guerra, una batalla. ¿Por qué? Porque Juan, ¿no es cierto? El Señor tenía el poder para quitarle la venda espiritual. El Señor podría hacerlo con nosotros también, claro que sí. Pero ya no andaríamos por fe, andaríamos por vista. El Señor quiere que vivamos todos los días confiados en Él, seguros en Jesucristo, de que si Él dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no temamos, que estemos tranquilos, que Él nos va a cuidar, nos va a guardar, nos va a proteger, es porque es así. Entonces debemos vivir confiados en Dios todos los días, ¿ya? En que Él va a tener cuidado de nuestras vidas, todo lo que nos pase, nos deja de pasar, está en su soberana voluntad. Entonces, esta gran batalla es espiritual, no es una batalla física. ¿Por qué? Porque el arcángel Miguel es un espíritu. Obviamente Juan los vio, ¿no es cierto?, que Miguel y todo el ejército celestial estaban peleando contra el dragón, ¿ya? Y sus ángeles y sus demonios. Estaban peleando, pero era una guerra, le vuelvo a decir, parecida a las guerras que nosotros conocemos acá, solamente que no era una guerra física, una batalla física, era una guerra espiritual, porque los ángeles son espíritus, no son seres humanos como nosotros, ¿ya? Para que se entienda bien. Una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban contra Satanás. Y dice, y luchaban el dragón y sus ángeles. Satanás y sus demonios también peleaban contra Miguel. Pero, ¿quién ganó la guerra? Miguel. No se olviden que hay 2/3 de ángeles que quedaron fieles a Dios versus 1/3, ¿no es cierto?, de los ángeles que se rebelaron con Satanás. Porque el entero tiene 2 medios, tiene 3/3, 4/4, 5/5, 6/6, 7/7, etc. Entonces, por los tercios, dice aquí, Satanás arrastraba 1/3, dice versículo 4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, 1/3. Entonces, los otros 2/3 que quedaron fieles a Dios, con Miguel a la cabeza, van a pelear contra este tercio de Satanás y sus demonios, y obviamente van a ganar. No tan solo van a ganar por la proporción, 2 contra 1, sino que también por el poder de Dios. Versículo 8 dice, pero no prevalecieron, es decir, el dragón y sus ángeles, y sus demonios, Satanás y sus demonios, no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No olvidemos, ¿no es cierto?, que el enemigo tiene todavía acceso al trono de Dios. Y allá en el libro de Job, ¿no es cierto?, vemos claramente, en el libro de Job, que el Señor le preguntó a Satanás de dónde viene. Obviamente Dios sabía de dónde venía. Satanás le contestó de rodear la tierra y andar por ella. ¿Se fija? Entonces, ahí, ¿no es cierto?, se produce un diálogo entre Dios y Satanás, ¿no es cierto?, y bla, 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 y Satanás, ¿no es cierto?, en cierto aspecto nos va a acusar a todos nosotros. Jesucristo también, ¿no es cierto?, dijo, Pedro le dijo, Satanás os ha pedido que para zarandearos como a trigo, pero yo he pedido que tu fe no falte. ¿Se fija? Y así, cuando nosotros hacemos lo malo, le damos base legal para que Satanás vaya al trono de Dios y diga, mira, ese fulano de tal o esa fulana de tal está haciendo lo malo, así que tengo derecho a maldecirla, o maldecirlo, o que le vaya mal, o a que le atropellen, que le pase un accidente, una enfermedad, un cáncer, cualquier cosa. ¿Ve? Por eso es que cuando usted y yo hacemos algo malo, es mejor arrepentirnos. Es mejor pedirle perdón al Señor. ¿Ya? Cuando hacemos algo malo, porque todos los días de alguna u otra manera fallamos. ¿Se fijan? Entonces es mejor pedirle perdón al Señor para que no esperar que el enemigo vaya arriba al cielo y nos acuse. Verso 9, Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. ¿Quién es este hombre? Perdón, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este espíritu? ¿No es cierto? La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ese, ¿no es cierto?, fue lanzado fuera. ¿Quién lo lanzó fuera? Claro, Miguel y sus ángeles, ¿ya? No tan solo por la proporción 2 contra 1, ¿ya?, sino también, ¿no es cierto?, por el poder de Dios. Porque Miguel, obviamente, el arcángel Miguel tiene todo el respaldo del Dios Todopoderoso.
para que la justicia, ¿no es cierto?, en el cielo y en la tierra y en todas partes, ¿no es cierto?, se cumpla. Aunque aparentemente los malos hoy en día ganan, aparentemente, pero la justicia de Dios un día va a ser totalmente vindicada, va a ser completada, ¿ya? Y el Señor, ¿no es cierto?, se va a tomar venganza a sus enemigos y va a castigar, les va a dar un castigo merecido a todos los malos, a todos los que hoy en día corrompen el derecho, corrompen la sociedad, corrompen las leyes que Dios estableció, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, fue lanzado fuera, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y sus ángeles fueron arrojados con él. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El fin último del enemigo no es asustarnos, es engañarnos. ¿Engañarnos con respecto a qué? A decir Dios no existe. No, el mismo diablo no existe porque Satanás, ¿no es cierto?, a uno le dice que existe, que lo adoren, como a los Illuminati, los masones, el Vaticano, ¿ya? Pero a otros le dicen que no, que a otros les dice que no, que él no existe, que es un mito. A los científicos, a los doctores, ya a los cantantes de rock le dice que no, que Satanás es un mito, no. Pero no es así. Se fija, uno le dice que sí y otro le dice que no. En cambio, Dios no. Dios se mostró claramente, se reveló en Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Tan simple como eso. Jesucristo se mostró tal cual. El cual dice, engaña al mundo entero, no se olvide. Entonces, el fin último del enemigo es engañar, no asustar. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados también. Verso 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, ¿ve? El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás todavía tiene acceso a ir a Dios arriba en el cielo, ¿no es cierto? Es decir, cuando mentimos, cuando hacemos lo malo, etcétera, ¿ya? Tiene acceso al trono de Dios y nos va a acusar. Claro, a la diestra del Padre está nuestro amado Rey Salvador Jesucristo, que nos dice, Padre amado, yo morí por este, etcétera. Yo morí por ellos, Señor, y mi sangre bendita lo lavó, lo limpió. Y es muy bueno, ¿no es cierto?, que nosotros cuando hagamos un recuento en la noche, examinemos nuestro corazón, si el Espíritu Santo de Dios nos hace sentir que hemos hecho lo malo, pedirle perdón al Señor y, ¿no es cierto?, estar a cuentas con Él. Entonces, ¿no es cierto?, aquí vemos que Satanás, ¿no es cierto?, tiene acceso al trono de Dios, ¿ya? Y nos iba a acusar día y noche, pero con esta batalla, con esta guerra encabezada por Miguel, lo echaron fuera. Nunca más, nunca más, nunca más de los nunca más, Satanás va a volver a tener acceso al trono de Dios a acusar, a partir de este momento, aproximadamente los 3 años y medio de la gran tribulación. No, no va a tener nunca más el acceso a ir a acusar. Verso 11, dice, y ellos, los santos, los hijos de Dios, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. No nos olvidemos que la única forma de que todos los pecados sean borrados y limpiados es a través de la sangre bendita de nuestro amado Rey Salvador Jesucristo. Nadie más. No hay nada más que pueda limpiar el pecado. No hay absolutamente nada más que pueda limpiarnos de todo pecado, inmundicia y maldad. Solamente la sangre bendita del Señor Jesucristo que se derramó por nosotros hace 2000 años atrás, en la cruz de Calvario. Por la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. La palabra de testimonio, ¿no es cierto?, se refiere a todo lo que es la proclamación, la declaración del Evangelio del Señor Jesucristo. Eso es lo que dicen los comentaristas. Declarar la palabra de Dios, esto, la Biblia, ¿ya? Predicar el Evangelio, la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros decimos en el nombre de Jesús que el Señor reprenda al enemigo, amén. Nosotros decimos en el nombre de Jesús, Padre amado, limpia con tu sangre preciosa todos nuestros pecados, maldad, iniquidades, el Señor lo hace, ¿ya? Entonces, por la sangre bendita del Cordero de Dios y por la palabra que tiene la iglesia, ¿no es cierto?, el Evangelio del Señor Jesucristo, la proclamación de la palabra de Dios, por eso se vence al enemigo. Primero por la sangre del Cordero, ¿ya?, porque el enemigo no puede resistirla, y por la palabra de Dios, por la proclama de la iglesia, el Evangelio. Y de la palabra, el testimonio de ellos, dice, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Gran parte, por no decir todos, los santos de la gran tribulación van a dar su vida en tiempo de este periodo. Así como la dieron, ¿no es cierto?, los primeros cristianos, la dieron también los que fueron perseguidos por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿no es cierto?, con el brazo armado del Vaticano, que son, hasta el día de hoy, los jesuitas, ¿ya? Los jesuitas son los encargados, ¿no es cierto?, de realizar atentados, guerras, bombas y cuánta basura no hay,
es el brazo armado del Vaticano, y, ¿no es cierto?, lo que ellos crearon, el Santo Oficio que le llaman, o la Inquisición Católica Romana, que persiguió, ¿no es cierto?, y dio muerte, pero cerca de 20 y tantos millones de personas, en tiempo de la Inquisición Católica Apostólica Romana. Y todas las guerras y todas las barbaridades que han hecho, ya todo esto tiene que ver con ¿quién? Con todo lo que es la persecución que el enemigo ha hecho, ¿no es cierto?, detrás de este sistema religioso llamado Babilonia, en contra de Israel y en contra de los santos, en contra de los hijos de Dios. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Muchos de nuestros hermanos, aún en este tiempo, ¿no es cierto?, en esta época que nosotros estamos aquí conectados, gracias a Dios, con la tecnología, muchos de nuestros hermanos, muchos de ellos, lamentablemente en otras partes están pagando con su vida por el solo hecho de decir que son cristianos. Ni siquiera a lo mejor algunos alcanzan a participar de un estudio bíblico, algunos ni siquiera a lo mejor se alcanzan a bautizar, pero ahí están, ¿no es cierto?, fieles a Dios, muchos de ellos también, ¿no es cierto?, en este momento dando su vida por Jesucristo. Así que nosotros debemos vivir todos los días eternamente agradecidos por haber nacido acá en Chile, por tener la bendición de estudiar la palabra de Dios, ¿no es cierto?, por tener la bendición de estar estudiando, atentos a la palabra del Señor en este tiempo, atentos a todo lo que el Espíritu Santo de Dios nos está guiando, ¿no es cierto?, nos está encauzando su iglesia a la santificación, porque el Señor pronto nos viene a buscar. Verso 12 dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moran en ellos. Ahí dice felicidad en el cielo. ¿Por qué? Porque ya el enemigo no se va a presentar más a acusarlo. Nunca más, ¿no es cierto?, va a estar ahí acusándolos de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, diciendo, mira, este hizo esto, mira, este hizo esto otro, mira, esta mujer hizo esto, mira, esta mujer esto otro, etcétera, etcétera. Ya nunca más va a tener acceso al trono de Dios. Nunca más Dios va a permitir que se presente. No, nunca más. Fue echado fuera, ¿no es cierto?, desde el segundo cielo donde está trincherado, aquí a la tierra, con todos sus ángeles perversos y malos, fue arrojado aquí a la tierra. Por lo cual, alegrados cielos, ¿no es cierto?, y los que moran en ello. ¿Por qué? Porque ya nunca más va a ir un delincuente, un asesino, un perverso y malo. Es como cuando nosotros estamos en una reunión, ¿no es cierto?, y supongamos que estemos al aire libre y pasa un hombre o una mujer, un grupo de hombres, mujeres que se empiezan a insultarnos. Eso pasa. O cuando uno está en una reunión y entra una persona, ¿no es cierto?, un drogadicto, un borracho, qué sé yo, no arrepentido, y que empieza como le dijera, a estorbar la reunión. Eso pasa. Arriba pasa lo mismo. Arriba, donde está el trono de Dios, donde todo es perfecto, santo, lindo, hermoso, lo que vimos en el capítulo 4 y 5, ¿ya? Y resulta que llega un delincuente, un asesino, un perverso y un malo, maloliente, etcétera. Ya todo eso se presenta delante de Dios. No me pregunten por qué Dios lo permite, pero hasta este momento, hasta los últimos 3 años y medio, Dios lo va a permitir, y de ahí ya no lo va a permitir nunca más. Nunca más va a tener acceso al trono de Dios a acusar. Dice, ay de los moradores de la tierra. ¿Por qué hay de dolor, hay de exclamación? A ver, ¿por qué? Porque aquí, ¿no es cierto?, en la misma Biblia, un poquito más abajo, nos da la respuesta. El diablo desciende con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Ay de los moradores de la tierra, dice, y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, dice, con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Le queda poquito tiempo para seguir haciendo sus fechorías, mintiendo, atrayendo a las personas hacia el pecado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fija? Todo eso, ¿no es cierto?, va a ser en un breve tiempo, y como le queda poco tiempo, desciende con gran ira acá en la tierra. Aquí en la tierra. Verso 13 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, no se olviden, Miguel, ¿no es cierto?, agarró un palo, le puso un par de palos y a todos sus demonios acá en la tierra. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? A la mujer, persiguió a Israel, la mujer que había dado luz al hijo varón. ¿Se fija? ¿Quién fue los que nos trajo nuestro amado Señor Jesucristo? La nación de Israel, porque eso fue profetizado, ¿no es cierto?, en Génesis capítulo 3, versículo 15. De la simiente de la mujer iba a venir uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y ese fue nuestro amado Rey y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que por la sangre bendita de Jesucristo nosotros vencemos al enemigo, y por la palabra del testimonio, por la palabra de Dios y por el testimonio, ¿no es cierto?, de que hablamos a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, ese testimonio poderoso
de que Jesucristo murió, resucitó y que solamente hay perdón de pecados en su nombre, en su sangre. Entonces aquí el enemigo, cuando se vio confinado aquí en la tierra, ya, que de aquí no va a poder salir nunca más, ya fue a hacer guerra, ¿no es cierto?, contra la descendencia de la mujer, es decir, contra él, contra Israel. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Va a perseguir a Israel, la nación de Israel. Israel, no hay caso que quiera aprender de que el Señor Jesucristo es su verdadero Mesías. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el verdadero Mesías, pero ellos no lo reconocen. Por eso es que, ¿no es cierto?, a esta altura del partido, Israel, de Cristo, se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, es decir, va a reclamar adoración. Israel se ha sentido traicionado, ¿no es cierto?, y va a tener que arrancar. ¿Dónde? Al desierto. Algunos dicen ahí el lugar de Jordania, ¿no es cierto?, un lugar que se llama La Petra. Ya, puede ser, no sabemos. Solamente sí sabemos, ¿no es cierto?, que según el versículo 6, tiene un lugar preparado por Dios. El Señor va a cuidar siempre a su amado y bendito pueblo Israel. Siempre, siempre, siempre lo va a cuidar, lo va a guardar y lo va a proteger porque es la niña de sus ojos. Verso 14. Dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, un año, tiempos, 2 años, 2 más 1, 3, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, ¿ves? ¿Se da cuenta? La palabra profética de Dios, como es exacta, los últimos 3 años y medio, Israel, ¿no es cierto?, se le va a quitar la venda de los ojos y ahí en el desierto el Señor va a volver a tratar con ellos, con su amado y bendito pueblo Israel. Y durante, ¿no es cierto?, tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio, el Señor va a cuidar a su amado y bendito pueblo Israel. ¿Dónde? En el desierto de nuevo. Al igual como lo hizo, ¿no es cierto?, en cuando lo sacó de Egipto. Solamente que ahí tuvieron 40 y tantos años. Ahora no, ahora van a ser 3 años y medio aproximadamente. Verso 15 dice, y donde dice aquí que se le dieron a la mujer las alas de las dos águilas, esto es metafórico, simbólico. No significa que la nación de Israel se va a subir arriba de un águila gigante, ¿no es cierto?, y va a volar ahí al desierto. No, esto es simbólico, metafórico. Significa que Israel rápidamente, ya, porque las águilas vuelan rápido, ya, rápidamente Israel, ¿no es cierto?, va a huir al desierto. Eso es simbólico, metafórico. Ya, que la nación de Israel, ya, dice, a la mujer se le dieron las alas de la gran águila, significa que rápidamente Israel, ¿no es cierto?, va a arrancar al desierto. Y eso tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando Jesucristo dijo, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, y eso sale ahí en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, esa desolación desoladora no es otra cosa que cuando el anticristo se siente ahí en el templo de Jerusalén, pues ese templo en este momento no hay. ¿Por qué? Porque una vez que ocurre el rapto o arrebatamiento de la iglesia, una de las cláusulas para firmar el pacto de paz, Israel va a pedir que se les dé permiso, que se les conceda, ¿no es cierto?, la bendición de poder levantar, erigir su templo nuevamente, para volver a hacer sacrificios. Entonces, ¿no es cierto?, las alas de las dos águilas es algo simbólico, metafórico. Verso 15, y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ya, aquí esta cuestión es simbólica, pero los teólogos no tienen algo definido. No saben qué significa, ¿no es cierto?, ese asunto del agua. No saben, la gran mayoría no lo saben. Unos dicen, ¿no es cierto?, que pueden ser falsas doctrinas, otros pueden decir, ¿no es cierto?, que el dragón va a ir y se los va a engrupir de alguna manera para que vuelvan a Jerusalén. No se sabe, no se sabe. Pero eso que de la boca del dragón salió agua como un río para que la mujer se ahogase, los teólogos, ¿cómo podemos decir ahí? Los eruditos bíblicos no se ponen de acuerdo. No se saben qué es lo que es. No saben si esto es literal o simbólico. Yo creo que es simbólico, pero qué simboliza no se sabe. Porque un río literal no va a salir del agua de Satanás, de la boca de Satanás, claro que no. Entonces ahí el asunto no está muy claro, está pero bien denso, bien oscuro, no se sabe qué es lo que es. Agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, dice, ¿no es cierto?, ayudó a la mujer. La tierra ayudó a Israel, ¿ya? Dice, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Si esto es algo literal, no se puede comprobar, hermanos queridos.
No se sabe si Satanás, ¿no es cierto?, con todo el poder que tiene, va a abrir una brecha ahí, va a salir agua, no se sabe. Porque esta parte, los teólogos, al igual que el capítulo 14, ¿no es cierto?, no hay caso que se pongan de acuerdo. No hay caso. Ya hay muchas opiniones, especulaciones y montones de cosas y al final simplemente no se sabe qué es lo que es. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, no se olvide, contra Israel. Y se fue a hacer guerra contra el resto de las descendencias de ella, contra el resto de la descendencia de Israel. El enemigo se fue a hacer guerra. ¿Qué significa hacer guerra? Ir a pelear, ir a tratar de matarlo, asesinarlo, exterminarlo, etc. De alguna u otra manera. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y retienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, todas aquellas personas que son hijos de Dios nacidos de nuevo van a ser totalmente perseguidos en tiempo de la gran tribulación. Y a los que los encuentran, ¿no es cierto?, los van a matar. Apocalipsis 24 van a ver lamentablemente, muchas masacres. ¿Ya? No nos olvidemos que gracias a Dios, hoy día el Señor, ¿no es cierto?, nos tiene en un lindo país llamado Chile. No nos ha tocado ninguna plaga, no nos ha tocado ninguna infección. El Señor ha guardado nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra familia, nuestros seres queridos, y Él ha estado con nosotros, guardándonos y cuidando. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, el resto de la descendencia de ellos son todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, todos, sean judíos o gentiles, ¿no es cierto?, de aquellos en este tiempo de la gran tribulación que van a tener la fe personal en Jesucristo, el Hijo de Dios, que no se van a rendir ante el enemigo, sino que van a seguir guardando, ¿no es cierto?, el testimonio de Dios y los mandamientos de Dios, etcétera, ¿no es cierto?, y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, aquí algunos teólogos, ¿no es cierto?, dicen, bueno, aquí estos tienen que ser judíos, sí, pero también no tan solo pueden ser de la nación de Israel, sino que también pueden ser gentiles. Contra ellos el enemigo, ¿no es cierto?, los va a perseguir hasta exterminarlos a todos, porque el tiempo de la gran tribulación, ¿no es cierto?, va a haber salvación, pero todos aquellos que elijan, ¿no es cierto?, opten por Jesucristo van a tener que pagar con su vida. Específicamente Apocalipsis 24 dice que van a ser decapitados, se les va a cortar la cabeza. Entonces, todo esto, hermanos queridos y hermanas queridas, es para ver este capítulo 12, ¿no es cierto? Nos habla de que Juan, ¿no es cierto? A Juan se le muestra una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y 2 estrellas, corresponde a la nación de Israel, no es la iglesia y mucho menos la Virgen María. Y que el dragón, ¿no es cierto?, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, se refiere a Satanás. Según el versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, que la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, es Satanás. ¿Ya? Y Satanás, ¿no es cierto?, persiguió a la nación de Israel de tal forma que siempre quiso destruir al pueblo de Israel, porque sabía, ¿no es cierto?, que de Israel iban a ser el libertador, aquel que lo iba a vencer, que lo iba a derrotar. Ya, por la profecía de Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en el calcañar, y tú y ella, ¿no es cierto?, el descendiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza a Satanás. Entonces Satanás trató por todos los medios de evitar, ¿no es cierto?, de que nazca este hijo varón, de que Jesucristo venga, ¿no es cierto?, aquí a la tierra y, ¿no es cierto?, nos liberte del pecado, porque Satanás quería mantener a la raza humana totalmente esclava para siempre, pero Jesucristo vino hace 2000 años atrás, murió y resucitó, venció a la muerte, al enemigo para siempre, ¿no es cierto?, a Satanás, etcétera, y trajo la victoria para la raza humana. Ahora todos los seres humanos, ¿cierto?, que ponen su fe personal en Jesucristo, el Hijo de Dios, en su muerte, su resurrección, en su sangre bendita, etcétera, ya Dios los perdona totalmente. Entonces luego, ¿no es cierto?, Satanás quiso destruir a la nación de Israel, quiso matar a Jesucristo, etcétera. ¿Ya? Luego Juan, ¿no es cierto?, tiene aquí una visión de una batalla celestial entre Miguel y sus ángeles, ya los 2 tercios fieles a Dios, versus, ¿no es cierto?, el dragón y sus ángeles, es decir, un solo tercio, ¿ya? 2 contra 1. Y, ¿no es cierto?, no van a prevalecer el enemigo, Satanás y sus demonios van a ser arrojados acá a la tierra. Hay regocijo en el cielo porque ya el enemigo, Satanás, ¿no es cierto?, nunca más se va a presentar delante de Dios a acusar a los hermanos, a acusarnos a nosotros, como lo hace hasta ahora. Y, ¿no es cierto?, Miguel y sus ángeles lo derrotan y lo confinan aquí en la Tierra, en el planeta Tierra. Lo confinan significa que de ahí nunca más va a salir. Obviamente, ¿no es cierto?, una vez que sea lanzado fuera al lago de fuego.
Y, ¿no es cierto?, luego hay gozo en el cielo, porque ya el enemigo nunca más se va a presentar allá, nunca más llega el enemigo, ¿no es cierto?, con mal aspecto, maloliente, etcétera, lo que sea, a presentarse delante de Dios, acusarnos, ya no va a tener ese acceso, Dios se lo va a cortar, va a ser echado a la tierra. Y, ¿no es cierto?, hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros, dice, con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuántos? 3 años y medio, los últimos 3 años y medio aproximadamente, ¿ya? En que el anticristo a los 3 años y medio se proclama como Dios, y de ahí para adelante, ¿no es cierto?, se cree Dios, haciéndose pasar por Dios, etc. Ya, ¿no es cierto? Y una vez que el enemigo se ve que le pegaron una chuleta, lo tiraron para acá, para la tierra, bueno, aquí, ¿no es cierto?, empieza a perseguir a la mujer, es decir, a Israel, a la bendita nación de Israel. Pero, ¿no es cierto?, dice aquí en forma simbólica que a la mujer se le dieron alas de águila, es decir, rápidamente fue llevada al desierto, donde es sustentada por tiempo, si la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 1260 días, 42 meses, es lo mismo, ¿ya? Y también dicen, ¿no es cierto?, que la serpiente antigua, el dragón, ¿no es cierto?, arrojó agua como un río para que la mujer muriera ahogada, pero aquí las interpretaciones teológicas no se ponen de acuerdo. No hay caso, no se sabe qué es lo que es. Si eso es agua literal o simbólica, no se sabe. Para mí es simbólica, pero ¿qué es lo que es? ¿Quién simboliza? No se sabe. Porque ninguno de los teólogos, ¿no es cierto?, Tim LaHaye, Evis Carballos, Iván Barciu, ninguno da una respuesta bien concreta, porque no se sabe bien. Y por último, ¿no es cierto?, como la tierra ayudó a la nación Israel, es decir, no, Israel va a ser salvado de ese peligro, etcétera, ya el dragón, ¿no es cierto?, dice que se llenó de ira contra la mujer, contra Israel, ¿ya? Y también fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes eran esos? Los que a esa altura del partido mantengan la fe personal en Jesucristo y guarden los mandamientos del Señor. Entonces, todo eso ya reúne más o menos en un compendio, un resumen de lo que es el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Hermano Enrique, Lolita, Mario, no sé si hay alguna pregunta, duda o consulta con respecto al capítulo 12, obviamente. No está viendo, dice, la mujer, entonces, cuando habla de la mujer, eso es el pueblo de Israel. Israel. Acá, entonces, la primera, como yo no venía llegando recién, dice, una mujer vestida del sol, eso es Israel. Claro, dijimos, Lolita, que la Iglesia Católica, un papa una vez dijo, este es la Virgen María, pero no, nada que ver, nada que ver. Eso es una pésima exégesis, ni hablar de hermenéutica, no, nada que ver, nada que ver. Otro segmento de la Iglesia dice que, muy pequeño, un segmento muy pequeño de la Iglesia dice que es la Iglesia, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, nosotros creemos que no, que corresponde al sueño profético de José. Ya José soñó, ¿no es cierto?, que veía el sol, la luna y 2 estrellas que se inclinaban a él. Entonces corresponde a ese sueño profético y eso corresponde a Israel. Con la luna debajo de sus pies, dice, sobre su cabeza una simbólico. corona. Ah, ya, claro. Eso es todo simbólico. Simbólico, claro, porque no puede ser literal, porque imagínate una mujer que esté vestida de sol con la luna debajo de sus pies y 2 estrellas. Sería imposible. No existe, no existe, es un símbolo. Y eso ya está, y lo que estaba en cinta, dice, clamaba con dolores de parto, ¿también eso es Israel? Eso dijimos, Lolita, eso dijimos, ¿no es cierto?, que era que a la nación de Israel le costó mucho traer al Mesías al mundo, para que apareciera aproximadamente 4.000 años. Desde que Dios dio la profecía, el Señor, ¿no es cierto?, habló en Génesis 3:15, de que la descendencia de la mujer iba a venir un libertador que iría a aplastar la cabeza a Satanás. Satanás corrompió la genética humana, el mundo antes diluviano, antes del diluvio, y hasta el nacimiento de Jesucristo siempre trató de matar a Israel, llevarlo cautivo con la idolatría para que le caiga el juicio de Dios, etcétera, un montón de cosas. A eso se refiere, ¿no es cierto?, que la nación de Israel trajo al mundo, ¿no es cierto?, al Mesías, Jesucristo, pero con bastante dolor y problemas. Ah, ya. Ya, hasta ahí vamos bien. Hermano Enrique, ¿alguna consulta? Mario. Y las estrellas significan las 12 tribus, por las 12 estrellas, las 12 tribus de Israel, porque José vio 11 estrellas y con él eran 12 porque representaban los 12 hijos de Jacob. Claro, correcto, los 12 tribus de Israel, correcto, muy bien. Ese sueño, ¿no es cierto?, ese
Ese símbolo simboliza la nación de Israel, Israel, ¿ya? Israel. No la iglesia y mucho menos la Virgen María, como dice el catolicismo romano, no son estupideces. Ahí estaríamos, hermano. Esa era mi duda que tenía. Ya la guerra de Miguel, no se olviden, ¿no es cierto?, que en el ejército celestial el señor arriba es el general o el capitán, pero hay un sargento, por así decirlo, que comanda todas las huestes espirituales y ese es Miguel, un arcángel. ¿Ya? Un arcángel arcángel significa alto, ¿ya? O altura, que está más alto de los demás ángeles, que tiene un rango superior. Y ese es el arcángel Miguel. Es como el sargento ahí de todo el ejército que manda todo el ejército celestial, ya, lo manda el arcángel Miguel. Y ese, ¿no es cierto?, va a derrotar a Satanás y sus demonios y los va a lanzar a la tierra. Esa es una batalla celestial, no algo físico. Lo que pasa es que Juan lo vio en visión, claro, porque Dios, ¿no es cierto?, Jesucristo específicamente, le estaba mostrando a Juan, ¿no es cierto?, todas las cosas que iban a pasar. Y el dragón escarlata, esto, es el demonio igual, Satanás. Lee el verso 9, mira, ¿qué es lo que dice? Ya, y fue lanzado fuera el gran dragón. Ah, ya. Quedó más que claro. Ya sé. Entonces, Ya, ¿quién y es el dragón? La serpiente. el enemigo. Se llama Diablo y Ya. Satanás. Oh, correcto. Dice, las 7 cabezas y 10 cuernos, y su cabeza 7 diademas. Eso era lo que tú hablabas de la Ya, corona real de los reyes. claro, las 7 cabezas, ¿no es cierto?, son los 7 imperios que han existido en el mundo. El imperio egipcio, el asirio, el babilonio, el griego, el medo-persa, el griego, el romano, y por último, el 7º imperio, ¿no es cierto?, mundial, el imperio del anticristo. Esas son las 7 cabezas. Y los 10 cuernos corresponden a los 10 dedos de la estatua de Daniel capítulo 2, ¿ya? Y también a los 10 dedos, perdón, a los 10 cuernos de la bestia, de la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. Son exactamente lo mismo. Y también, ¿no es cierto?, el anticristo tiene 7 cabezas y 10 cuernos, porque es lo mismo, de tal palo, tal astilla. Así como yo le decía, conversábamos con el hermano Enrique, que Jesús, cuando Jesús le dijo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, de tal palo, tal astilla. Bueno, acá es lo mismo. El dragón, ¿no es cierto?, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y el anticristo también tiene 7 cabezas y 10 cuernos, de tal palo, tal astilla. Lo mismo en el capítulo 17, que lo vimos en Radio Aliento, el anticristo. Entonces, esas cabezas simbolizan, ¿no es cierto?, los 7 imperios mundiales. Y los 10 cuernos, ¿no es cierto?, son 10 países, 10 gobiernos, 10 reyes, ya que van a gobernar juntamente con el anticristo. Y todo esto detrás de todo esto pasa también. Ya, hasta ahí quedamos bien. Oye, eso que decías tú de que los reyes tenían cara de, ¿qué fue que dijiste? Que la hermana Norma igual había dicho que tenían una cara de qué, como de serpiente, ¿de qué lo que era? ¿De qué me estaba hablando, Lolita? No me acuerdo. Delante lo escuché en la radio, igual en la radio acá que están dando una predicación, y tenían una cara de, ¿cuánto se llama? De medias raras, así de... no era escorpión, como sí, tú lo has nombrado, pero ahora no me acuerdo. ¿Pero de qué capítulo? También de acá de Apocalipsis, que empezaron a hablar con la hermana Norma. ¿Qué capítulo? De las caras de, también acá, pues sí, también es de la mujer del dragón, de los capítulos, de las caras Este lo estamos viendo recién, pues, el capítulo 12. Ya tiene que haber sido las 8 entonces, pero eran que dijiste que los reyes tenían esas caras. Tiene que haber sido el capítulo 7, 8, 9, ¿cuál? De las caras de los reyes, que tenían unas caras de no sé cuántitos, que eran los reyes reales de la realeza. Lo que pasa, a ver, que aquí cuando la palabra griega diadema significa corona real. Diadema. Diadema es corona real. Entonces son países que de alguna u otra manera el anticristo va a tener cierto tipo de realeza. ¿Ya? Por eso que algunos creen que, ¿no es cierto?, que iba a ser de la tierra de Israel, de la tribu de Judá,
o de la tribu de Dan, qué sé yo, la escena como sea, y va a tener, ¿no es cierto?, dinastías de Inglaterra, de España, de Francia, de Noruega, de qué sé yo, todos esos países que todavía tienen monarquía. ¿Por qué? Porque tiene corona real, diadema. En cambio, la palabra griega Estéfanos, que se escribe Estépanos con PH, se pronuncia Ya. Estéfanos, es la corona de los vencedores que le dan los griegos a los que ganan las carreras, las competencias. Esa cuestión es una corona simple, Ya. una corona de laureles. Pero ya la Ya. diadema significa corona real. Entonces, tanto el dragón como el anticristo en el capítulo 13 tienen corona real. Mm, Significa que va a venir de alguna dinastía. ya. Mm, Entonces, eso es por la palabra etimológica, lo que es Estéfano de lo que es diadema. Pero eso que dices tú tienes que hacerme acordar si era en el capítulo 7, 8, 9 del libro Apocalipsis, porque no sé, no te entiendo la pregunta, Lolita. Ah, No no, sé qué es estás que preguntando. Mano estaba Rudy, mandando. Mano Rudy, ¿Sí? yo creo que hermano, la hermana está, seguramente escuchó en el capítulo 13 donde habla que apareció una bestia semejante a un leopardo con pies de oso y boca de león. Eso puede haber sido en el verso 2 del 13. Y escuchó seguramente alguna predicación de eso. Y Ya, yo dije, claro, porque ay, todavía no hemos visto el capítulo 13, el 12 lo claro, Claro. estamos viendo. me Esa olvidé era la anotar. pregunta que estaba haciendo la hermana de las figuras que había visto en el mensaje. Pues puede que haya escuchado ese capítulo 13, verso 2, Sí, sí, de pero ahí ya eso me va voy a a acordar, corresponder, pero pero eso va a claro, corresponder hasta el otro estudio. claro, por eso yo me empecé a acordar de las coronas reales, de eso. Y que la monarquía tenía esto, parece que dijiste que era el príncipe, Ya, eh, eso lo vimos en Radio Aliento, el capítulo ya, 13, en ya, Radio Aliento. Porque acá con nosotros todavía no llegamos al capítulo 13, vamos recién en el 12. en el 12, ya, Entonces, claro, ahí cuando vimos el capítulo 13 vimos el anticristo de 3 puntos de vista. El anticristo del punto de vista histórico, como lo vio Daniel en el capítulo 2, capítulo 7, 8, 9 y 11. Y Ezequiel capítulo 28. Ahí lo vimos desde el punto de vista histórico. Después el anticristo del punto de vista espiritual, como lo de Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Y después ya el anticristo, ¿no es cierto?, del punto de vista como gobernante, como lo se ve aquí en el capítulo 13. Y ahí dijimos, ¿no es cierto?, que el anticristo tiene diadema, tiene corona real. corona real, correcto. Por eso se entiende, ¿no es cierto?, que de una de las realezas de las dinastías que hay en España, Inglaterra, en Francia, en Noruega, en Dinamarca, qué sé yo, bla, 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 en Suecia, que tienen dinastía, puede ser que de una de esas dinastías salga este hombre. O, Mm, ¿no es cierto?, también descendiente del rey David, porque el rey David, no te olvides que fue el rey de Israel, ah, ¿ya? correcto. A lo mejor de una descendencia. Por ahí a lo mejor puede ser lo que vimos en Radio Aliento, pero acá digamos, lo que hemos visto aquí hasta el capítulo 12 que estamos viendo ahora, eh, solamente hablamos, ¿no es cierto?, cuando el capítulo 9, cuando se le da la autoridad, ¿no es cierto?, a una estrella. Juan vio caer una estrella y los teólogos coinciden que esa estrella es Satanás, que se le dio la llave del pozo del abismo y del abismo subieron una langosta, ¿no es cierto?, que tenían corona, aspecto parecían langosta y una pila de cuestiones más, ya, eso nomás, pero del resto no sé de qué me están hablando, Lolita. Trata de acordarte de algo. Sí, después ya me voy a acordar ya. Que son la cara, los ojos que tienen, esos son, es algo de cuadrúpero, no Por sé, algo eso, así. ya por eso, en el capítulo 9, ¿no es cierto?, cuando el ángel abre, en la quinta trompeta, abre el pozo del abismo, sale humo como de un gran horno, dice ahí, ¿no es cierto? Eso ya lo vimos. Sí, Y de ese humo salieron langostas, y estas langostas tienen boca de león, parecían escorpiones y una pila de eran más, ¿ya? sí es. Eso, ¿no es cierto? Algunos creen que son tanques, aviones, submarinos, pero eso es imposible. Ya dijimos que del pozo del abismo no puede salir un submarino, no puede salir un tanque, un avión, sí, o un helicóptero, ¿ya? Ya, Sino que más específicamente, eso algunos lo toman en forma simbólica, pero no, eso no es simbólico, eso es literal. Esos son bicharracos asquerosos. Ahí yo les decía, ¿no es cierto?, quién vio la película Depredador, Alien y las mutantes y mutantes que hay una pila de escenas y a toda esa basura, ¿no es cierto?, se ve graficada, ¿no es cierto?,
bicharracos que salen a atormentar a las personas durante 5 meses. ¿Ya? Y ese es el aspecto cuando lo vimos ahí en el capítulo 9. Ya, ya ahora quedó más que claro. Ya. ¿Una pregunta o consulta más? Lolita, Mario, hermano Enrique, estamos los tres, los Está cuatro. todo bien, hermano Rudy, todo bien. Sí, Gracias. hermano. Todo Ya. bien. Entonces, este capítulo 12, ¿no es cierto?, nos habla de la visión que Juan tuvo de el nacimiento de Jesucristo por medio de la nación de Israel, ¿no es cierto? Y la batalla celestial, angelical, que se va a producir arriba entre Miguel y sus ángeles, y, ¿no es cierto?, el enemigo, Satanás y sus ángeles, y que van a ser arrojados aquí en la tierra. Y aquí en la tierra, ¿no es cierto?, el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, va a perseguir a Israel, va a tratar de matarlo, a la descendencia, a los cristianos, a todos los que quieren. Es decir, va a haber una persecución terrible en los últimos 3 años y medio. Eso más o menos en síntesis es el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Esto no se olviden que yo siempre digo, yo le hago a ustedes un resumen. Le hago un resumen así, como una papilla, como algo blandito de digerir, facilito. ¿Ya? Porque sobre esto aquí, por ejemplo, para hablar 1.800.000 veces, aquí me demoré, si no me equivoco, en Radio Aliento, me demoré, no sé si como un mes y medio, un mes y medio, ¿ya? Compartiendo el estudio del libro de Apocalipsis, como un mes y medio, ¿te fijas? Entonces aquí yo lo estoy haciendo mucho más resumido para la idea general nomás. Ya, la idea general nomás, y el resto ya después uno empieza a escarbar más, a picar más adentro, ¿no es cierto? Empieza a indagar, a investigar y hacer una serie de cosas más, pero personalmente yo no lo hago, digamos así acá, sino que lo hago, digamos, de una forma más resumida, más facilita, ¿ya? No con tanto lujo y detalle o no entrando a picar más adentro, sino que lo más simple, lo más facilito posible para que se tenga la idea general, ¿no? Amén. Entonces, este capítulo es muy importante, ya, porque aquí más o menos esto sucede a la mitad de la gran tribulación, cuando el enemigo va a ser arrojado para siempre de arriba del cielo y nunca más va a volver a acusar a los hijos de Dios, nunca más va a tener acceso a la presencia de Dios. Por ahora tiene acceso, nos va a acusar cuando hacemos lo malo. Por eso yo siempre digo, cuando nos pegamos con dolor, cuando hacemos lo malo, es mejor reconocer al tiro, humillarnos delante del Señor, pedirle perdón y, y, y poder, ¿no es cierto?, solucionar al tiro, remediar el asunto, pero no dejarlo pasar, no dejarlo pasar, no dejarlo pasar, porque si no, ¿no es cierto?, el enemigo tiene base legal para ir arriba a la presencia de Dios el Padre, acusarnos y maldecirnos, para que nos vaya mal, no entre una enfermedad, un cáncer, un accidente, cualquier cosa. Ya. Entonces, por eso es mejor pedirle perdón al Señor en el mismo momento y tratar de remediar las cosas lo más rápido que se pueda, para que el enemigo no vaya arriba y nos vaya a acusar. Entonces, aquí, una vez que es arrojado a la tierra por Miguel y sus ángeles, que agarran al dragón y lo tiran a la tierra, nunca más el enemigo tiene acceso a Dios, nunca más, nunca más. Nunca más va a volver arriba al cielo a acusar. Por ahora tiene el permiso de Dios para llegar allá, por ahora. Pero después, una vez que se ha arrojado, los últimos 3 años y medio que se ha arrojado aquí a la tierra con todos sus bicharracos, nunca más va a tener acceso al cielo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a darle gracias a Dios, ¿no es cierto?, por haber estudiado, haber tenido este estudio bíblico, ¿ya? Bien simple, bien sencillo, lo más facilito posible, de tal forma y de tal manera, ¿no es cierto?, que podamos ir avanzando y saber, ¿no es cierto?, que el libro de Apocalipsis es un libro excelente, lindo, exclusivamente para la iglesia, y poder entenderlo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Amén. Padre amado, bendito sea tu nombre, muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, por la bendición que nos das una vez más de estar en tu presencia y de poder ser enseñados por ti. Gracias, Amén. Padre del cielo, porque si no fuera por tu Espíritu Santo, Dios mío, no podríamos entender tu palabra,
Pero te Amén. agradecemos Señor que está Jesús. tu palabra, Gloria a ti, bendición, Señor Jesús. quien nos Sí, hace entender y captar y entender, fortalece, Padre, Padre. tu bendita palabra. Amén, Señor Jesús. Amén. Gracias por el momento, gracias por Loide, por Mario, el hermano Enrique, Sí, Señor, por tu Señor compañía. Jesús. Amén, Dicen en Señor nuestra noche, Jesús. Dios, que tu paz y tu bendición guarden nuestra vida y nuestro corazón siempre. Espíritu Te Santo. lo pedimos y sea te damos con gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. 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 Y amén. 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 Bendiciones. Diga el día